Bienvenidos a una nueva lección de la escuela sabática. Si estás buscando profundizar en tu fe, aprender más sobre la Biblia y conectarte con otros creyentes, estás en el lugar correcto. En este canal, exploramos los temas más relevantes de la escuela sabática y otros estudios bíblicos. Nuestros videos están diseñados para inspirarte, educarte y fortalecer tu relación con Dios. ¿Qué puedes esperar de nuestro canal? Estudios bíblicos profundos y relevantes. Análisis de textos sagrados. Inspiración y motivación para tu vida espiritual. Comunidad de creyentes que se unen para aprender y crecer. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora y recibe acceso a nuevos videos cada semana. Notificaciones exclusivas sobre contenido especial. Oportunidades para conectarte con otros creyentes. No te pierdas la oportunidad de crecer en tu fe. Suscríbete hoy mismo y comienza a explorar los tesoros del estudio de la Biblia. Gracias por unirse a nosotros. Lección 4, para el 26 de octubre de 2024. Testigos de Cristo como Mesías. Sábado 19 de octubre. Para memorizar, Jesús respondió: aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3 versículo 3. Sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo: les aseguro, el que cree, tiene vida eterna. Juan 6 versículo 47. Pero hay más. Convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, dio la vista al ciego de nacimiento, y resucitó a Lázaro. El evangelista recurre a toda una serie de acontecimientos y personas, judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Juan señala incluso al propio Padre y a las Escrituras como testigos de la identidad del Maestro. Esta semana comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También aparecen en escena otros testigos: Andrés y Simón Pedro, Felipe y Natanael, y un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo. Pero hay otro testigo que permanece en la sombra, ese otro discípulo con Andrés, en Juan 1 versículo 35 y 40, el propio Juan. Espíritu de profecía. Todos los rayos de luz que brillan en las Escrituras apuntan a Jesucristo y dan testimonio de él, entrelazando las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cristo es presentado como el autor y consumador de su fe, aquel en quien se centran sus esperanzas de vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el conocimiento del Padre, y Cristo es nuestro gran Maestro enviado de Dios. Cristo ha declarado en el 6º capítulo de Juan que Él es ese pan enviado del cielo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fundamentals of Christian Education, página 383. Jesús dijo a los escribas y fariseos: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque lodo aquel que hace lo malo, aborrece la luz si no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Les pide que recuerden la profunda convicción que había en ellos a causa de los mensajes de Juan. Dijo: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. El testimonio del Padre se había dado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. The Signs of the Times, 13 de noviembre del 13, 1893, párrafo 2. Al emprender la gran obra de su vida terrenal, Jesús eligió a 5 discípulos: Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Estos hombres fueron llamados de sus humildes ocupaciones para acompañar al Salvador en su ministerio, recibir sus enseñanzas divinas y ser testigos de sus poderosos milagros, para que los publicaran al mundo.
Iban a celebrarse unas bodas en Caná de Galilea. Los contrayentes eran parientes de José y María. Cristo sabía de esta reunión familiar, y que allí se reunirían muchas personas influyentes, por lo que, en compañía de sus discípulos recién nombrados, se dirigió a Caná. En cuanto se supo que Jesús había acudido al lugar, se le envió una invitación especial a él y a sus amigos. Así se lo había propuesto, y por eso honró la fiesta con su presencia. Redemption, or the Miracles of Christ, The Might One, 1877, página 3. Domingo 20 de octubre. El testimonio de Juan el Bautista. Como ilustraba la lección de la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, en su existencia eterna antes de la creación. Pero, en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. Lee Juan 1 versículos 19 al 23. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Juan 1 versículos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú, quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellas. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Juan 1 versículos 6 al 8. Por eso les respondió tan claramente como pudo, diciendo, yo no soy el Cristo. Juan 1 versículo 20. Además, Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu. Juan 1 versículo 26 y 33. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Juan 1 versículo 27. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él. Juan 1 versículo 30. Jesús era el Hijo de Dios, y Juan se limitó a señalarlo como tal. Juan 1 versículo 34. Lee Isaías 40 versículos 1 al 5 y Juan 1 versículo 23. ¿Cómo utiliza Juan estos versículos? Isaías 40 versículos 1 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan 1 versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. ¿Cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista? ¿Cuáles son los paralelismos? Espíritu de profecía. Había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Las escrituras del Antiguo Testamento, Dios y la naturaleza que él había creado debían ser sus libros de estudio. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento era simplemente langostas y miel silvestre. Las costumbres y las prácticas de los hombres no debían ser la educación de este hombre. La preocupación por lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter. Él buscaba el favor de Dios, y el Espíritu Santo descansaba sobre él, y encendió en su corazón un ardiente celo de hacer la gran obra de llamar a la gente al arrepentimiento y a una vida más elevada y más santa.
Juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades para disciplinar de tal manera todas sus facultades físicas y mentales, que pudiera sostenerse entre las gentes tan inconmovible frente a las circunstancias como las rocas y montañas del desierto que lo habían rodeado durante 30 años. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, t. 5, página 1090. La niñez, juventud y edad adulta de Juan se caracterizaron por la firmeza y la fuerza moral. Cuando su voz se oyó en el desierto diciendo, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Mateo 3 versículo 3. Satanás temió por la seguridad de su reino. El carácter pecaminoso del pecado se reveló de tal manera que los hombres temblaron. Quedó quebrantado el poder que Satanás había ejercido sobre muchos que habían estado bajo su dominio. Había sido incansable en sus esfuerzos para apartar al Bautista de una vida de entrega a Dios sin reserva, pero había fracasado. No había logrado vencer a Jesús. En la tentación del desierto, Satanás había sido derrotado, y su ira era grande. Resolvió causar pesar a Cristo hiriendo a Juan. Iba a hacer sufrir a aquel a quien no podía inducir a pecar, el deseado de todas las gentes, páginas 195 y 196. El testimonio de Juan había sido positivo, había sido dado con poder, en la demostración del Espíritu. Había dado testimonio de lo que sus ojos habían visto, de lo que sus oídos habían oído, de lo que sus manos habían tocado, de la palabra de vida. Jesús dijo, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Los escribas y fariseos habían creído entonces las palabras de Juan, pero el orgullo y la incredulidad obraron en sus corazones según la disposición de Satanás, y se manifestaron la envidia, los celos y el odio franco contra Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. The Signs of the Times, 13 de noviembre, 1893, párrafo 4. Si crees que este estudio bíblico te fue de ayuda o puede servirle a alguien que conozcas, suscríbete, dale like y comparte, así ayudas a que este mensaje llegue a más personas.